nos va a servir a nosotros, nos va a servir comprender, analizar, por lo menos complementar cierta información de los presaberes que ya tenemos. Entonces, yo les recomiendo, jovencitos, que prestemos atención y a continuación vamos con el videito. Algunas palabras sirven para nombrar a los seres u objetos sin utilizar los sustantivos. Esas palabras son los pronombres personales. La palabra ella es un pronombre personal. Los pronombres personales más comunes son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Los pronombres personales nombran a diferentes personas y, según eso, pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Cuando nombran a la persona o personas que hablan, los pronombres son de primera persona. Por ejemplo, yo, nosotros. Cuando nombran a la persona o personas que escuchan, los pronombres son de segunda persona. Por ejemplo, tú, vosotros. Cuando nombran a la persona o objeto que no es ni quien habla ni quien escucha, los pronombres son de tercera persona. Por ejemplo, él, ella, ellos. ¿Qué clases de pronombres personales hay? Existen dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos. Los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos. Por ejemplo, en respuesta a una pregunta: ¿quién se ha comido la fruta? Yo. Los pronombres personales átonos, en cambio, nunca aparecen solos, siempre acompañan a un verbo. Por ejemplo, Ana lo miraba. Cuando los pronombres personales átonos siguen al verbo, se unen a él y forman una sola palabra. Por ejemplo, si unimos mira más lo, obtenemos míralo. ¿Cuáles son las formas de los pronombres personales? Distinguíamos la primera persona, la segunda y la tercera. Dentro del singular de primera persona encontramos yo, mi, me, conmigo. En el plural, nosotros, nosotras, nos. Para la segunda persona del singular, tú, usted, ti, te, contigo. Para el plural, vosotros, vosotras, ustedes, os. En la tercera persona del singular, él, ella, sí, consigo, se, lo, la, le. En el plural, ellos, ellas, sí, consigo, los, las, les. Los pronombres usted y ustedes son formas de cortesía. Resumiendo la información que se mostraba en el video, los pronombres personales son aquellos que están en lugar de los sustantivos. Esa es la función. A veces sustituyen al sustantivo, a veces lo acompañan. Y dependiendo de cómo está formulada la oración, de esta forma va a trabajar. Entonces, si respondemos a esta pregunta de qué son los pronombres personales, son un tipo de palabras que sustituyen a un sustantivo o a un grupo nominal que se refieren a personas. Un grupo nominal nos referimos a nombres propios, ¿verdad? Como por ejemplo, Carla, Mario, etcétera, ¿sí? Ejemplo número 1. Juan llegó a casa. Vense de esta forma, vemos el sustantivo y cuando cambiamos, él llegó a casa, que estamos utilizando el pronombre personal. El pronombre personal sustituye al sustantivo de esta forma. El grupo nominal. Bueno, el pronombre personal sustituye al grupo nominal, como por ejemplo, mi tío Juan
llegó a casa. La sustitución es él llegó a casa. ¿Para qué? Para evitarnos, porque ya conocemos quién va a llegar a casa, ¿sí? Entonces utilizamos el pronombre personal. Entonces sustituimos mi tío Juan. Porque no deseamos en ese momento ser específicos con la información que nosotros queremos llegar. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a hablarle y pasamos la información a alguien y le contamos un chisme o le pasamos el cotorreo, ¿sí? Fíjate vos que una persona me contó, pero nosotros sabemos qué persona específicamente nos contó. Ahí estamos sustituyendo el grupo nominal. ¿Por qué? Porque específicamente podemos hablar que puede ser tu tía, puede ser la mejor amiga de la novia, del exnovio, ¿sí? Así, entonces estamos evitando el grupo nominal y solo lo sustituimos con un pronombre personal. Fíjate vos que alguien, ella me contó algo, etc. Entonces, sustituye el pronombre personal al grupo nominal. Cambian según el género, el número y la persona que se expresa. También cambian, jóvenes. El género de los pronombres personales es en masculino, es él, ellos, le. Y femeninos, ella, ellas, la. Y neutro, ello y lo. Obviamente hay muchos más, pero para fin de la cátedra del día de hoy, solo vamos a dejar esos, ¿sí? El número de los pronombres personales puede ser en singular o plural. Cuando es en singular, él, le, etc. Y plural, ellos o les. La persona de los pronombres personales se refiere a el que habla o el emisor, que significa que es la primera persona. Puede ser yo o puede ser nosotros. El que escucha o el receptor, que es la segunda persona, tú o vosotros. ¿Y de quiénes se habla? Tercera persona. Él, ella, ellos y ellas. Los pronombres personales se pueden clasificar en tónicos y átonos, como habíamos visto en el video. ¿Por qué se clasifican de esta forma? Bueno, van a depender de su función, van a depender de cómo se manejan y de qué forma cambian la oración. Los pronombres personales tónicos son los que pueden ejercer de sujeto de una oración. De sujeto. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Esos son los personales tónicos. ¿Por qué? Porque estos pueden tener la función de sustantivo específicamente, ¿sí? Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos personales tónicos. Él vino a mi casa. Pronombre personal tónico en función de sujeto. Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo él es el sujeto. Vino a mi casa es predicado, ¿sí? Habló con él. Pronombre personal tónico. En función de término de una preposición, ¿sí? La preposición lo vamos a ver luego, aunque es importante que la comencemos a ver. Habló viene, viene del verbo hablar, obviamente, ¿sí? Pero no tenemos un sujeto, ¿sí? Entonces, Jafet, por favor, ponemos silencio a su micrófono, por favor. Gracias. De esta forma, entonces, también funciona como pronombre personal tónico, ¿sí? En función como una preposición. Continuando la información, los pronombres personales átonos son los que no pueden ejercer de sujeto de una oración. Como por ejemplo, me, te, le, les, las, se, nos, os, mi, si, conmigo, ti es la que está ahí, conmigo, contigo, consigo. Les voy a dar un chance para que ahí puedan ustedes apuntar en lo que yo me tomo un poquito de té. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos entonces? Son me, te, le, la, les, las, se, nos, os, mi, ti, si, conmigo, contigo,
consigo, entre otros. Vamos a avanzar. Ejemplos de los pronombres personales átonos. Juan me dio el libro. Se dan cuenta que de todos modos hay un sustantivo. Siempre va a haber alguien, algo o una palabra, o puede ser un sujeto, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser también un nombre que va a estar acompañando el pronombre personal átono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de me. Juan me. Me es a mí. ¿Sí? Me dio el libro. El pronombre personal en función de complemento indirecto de a mí. ¿Sí? Juan, ¿a quién le dio el libro? A mí. ¿Sí? Por eso es que de esta forma podemos ver que Juan es el sustantivo, pero indirectamente me menciona a mí. ¿Por qué? Porque a mí me dio el libro. Entonces, de esta forma también va a trabajar un pronombre personal átono. Ahora vamos a ver otro. Juan la vio ayer. ¿A quién? A ella. ¿Sí? Que es un pronombre personal átono en función de complemento directo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A quién vio? A ella. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el pronombre personal nunca va a ir después, por lo menos si lo vemos en estos ejemplos, nunca va a ir después del verbo, ¿sí? Siempre va a ir entre el sustantivo o otro pronombre y de esta forma. También lo podemos decir que pueden ser un pronombre personal tónico y el otro átono, ¿sí? Como por ejemplo, él me dio el libro. ¿Quién? Él. ¿Pero a quién se le dio? A mí. Entonces, ahí estoy hablando sobre dos. Estoy hablando de él, ¿sí? Que es un pronombre personal tónico. Y un pronombre personal átono, que es me, ¿sí? Entonces, podemos verlo de esta forma. Bueno, entonces vamos continuando. Y terminamos de esta forma. Bueno, si en algún momento ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer un ejercicio con ustedes, algo pequeño en este momento. Vamos a ver cuánto tiempo nos da. Sí, tenemos 10 minutos todavía para poder dar, entonces les voy a hacer un ejercicio y ustedes van respondiendo de esta forma como siempre hemos respondido, ¿sí? Permítanme, jóvenes. La respuesta correcta, vamos a ver. Gracias ahí por estar respondiendo. Obviamente no es vosotros, es vosotras, ¿verdad? No nos confundamos en género. Recuérdense que los géneros también cambian, los pronombres también cambian. Sigamos. Vamos a ver la número 5, está fácil. La detengo por la rapidez, jóvenes, por eso. Vamos a ver esa. Quiero ver cómo responden la número 6. Vamos a ver. Vamos a ver si respondes a esa bien, Josué. Muy bien, excelente. Así se responde, jóvenes. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver con esta. Hay dos posibles respuestas con esas, jóvenes. Por favor, quiero que pongan las dos posibles respuestas. Muy bien. Gracias, Ventura. Muy bien, gracias, Briones. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, excelente. Me encanta. Sigamos, pues.
a ver con esta, la número 8. También hay dos posibles respuestas con estas, ¿verdad? Pero también pueden quedarse solo con esa. Sí, muy bien. Excelente, Kevin. Samuel, muy bien. Mónica, muchas gracias. Bueno, sigamos pues. Por cierto, en la número 8, recuérdense que cuando hablamos específicamente acerca de una persona, él se tilda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pronombre, porque estamos hablando de él, no estamos hablando del cuaderno, no estamos hablando del libro, sino estamos hablando de una persona. Entonces, hablamos de él. Entonces, la número 8 se tilda, ¿por qué? Porque es él, ¿sí? Por favor. Muy bien. Vamos con esa. Vamos a ver con esa. Si quieres hablar, Hernández, puedes hacerlo. Vamos a ver cómo les fue con esto. Hay dos clases. Gracias, Carlos. Me llegas. Mónica, muy bien. Existen dos tipos de poderles solucionar de esa forma. Muy bien, excelente. Gracias, Tali. Excelente, jóvenes. De esta forma, entonces llegamos. Vamos a ver si me da tiempo de poner otro pequeñito para que ustedes ahí se entretengan. ¿Por qué? Porque es importante que practiquemos. Vean, jóvenes, esto es pura práctica, 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 ¿sí? Entonces, si nosotros no practicamos, entonces no vamos a poder entender. Vamos a ver si me funciona este. Ya faltan unos minutos, entonces vamos a ver. Permítame, pues. Bueno. Vamos a ver. Bueno, dejémoslo así, jóvenes, de esta forma. Y ahora sí, jóvenes, ahora sí, pueden, vamos a darle fin a la clase y vamos a iniciar con la asistencia. Entonces, ustedes pueden iniciar escribiendo sus nombres completos, apellidos, grado y sección, por favor.